Buen día, mi nombre es Esmeralda Martínez Beltrán, estudiante de la Universidad Alfa Lambda UAL Villa Victoria, Estado de México. Actualmente cursando el cuarto cuatrimestre en la licenciatura de Pedagogía en la materia de didáctica impartida por la docente Estefanía Rangel Santillán. Nuestro tema de exposición del que se hablará hoy será acerca de la elaboración de cartas descriptivas. Los integrantes de mi equipo son María Guadalupe Esquivel Caballero, María Guadalupe Sánchez Archundia, Fernando Salgado Ramírez, su servidora Esmeralda Martínez Beltrán. Se hablará también, abarcaremos los siguientes subtemas que son los objetivos generales, la delimitación de contenidos, métodos de enseñanza, actividades de aprendizaje, materiales didácticos, evaluación del aprendizaje y por último, bibliografía. Bien, como sabemos, las cartas descriptivas no son otras más que una guía que sirven para orientar los cursos de una manera planeada, aunque flexible, hacia un rumbo determinado y con un método definido. La carta descriptiva es el documento en donde se indica la mayor precisión posible, las etapas básicas de todo proceso educativo sistematizado, como son la planeación, el desarrollo de las estrategias, de enseñanza-aprendizaje, la evaluación. En las cartas descriptivas se anota lo que se pretende lograr en un curso, la manera de lograrlo y la forma en que se evaluará que se logró. Bien, las cartas descriptivas nos servirán y permitirán la coordinación de esfuerzos de profesores, directivos, administradores y alumnos. Facilitarán al maestro su función docente, más en los profesores que apenas comenzaron a ejercer y no cuentan con experiencia. Permite que la información sea homogénea para distintos grupos, orienta sobre todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, orienta a los estudiantes que tomen el curso sobre lo que se espera de ellos. Los elementos que incluyen las cartas descriptivas son los datos de identificación, que son los que informan acerca del curso. En estos datos se incluyen la institución en la que se imparte, nombre de la asignatura o curso de que se trata, área de conocimiento para la que fue creado, información sobre el número de horas, valor en créditos, etc. La clave del curso, tiempo aproximado y nombre del docente. Se dice que las cartas descriptivas son un instrumento adecuado para explicitar intencionalidades, objetivos, métodos y criterios de una materia en un marco educativo determinado. Al poner en práctica las cartas descriptivas, habrá que cuidar, entre otras cosas, la ambigüedad o confusión de los contenidos, la unilateralidad o imposición del enfoque, manejarlas como limitantes del potencial de los profesores y confundirlas con la ausencia de libertad de cátedra. Se dice que se evalúa la utilidad misma de este instrumento, de las cartas responsivas, a fin de ajustarlo para que se cumpla su función. Esta es tarea de los propios profesores. La elaboración y el formato de las cartas descriptivas propiamente dicha comienza con la adopción de un formato adecuado a las necesidades particulares de cada institución educativa y programa. Se dice que se ofrecen los elementos constitutivos de dichas cartas, que son la identificación del curso. Por principio de cuentas, hay que identificar y consignar el nombre correcto del curso, clave, hora, semestre, semana, créditos, requisitos, grados, tipo y área de estudios. La integración del curso. En ella hay que explicitar de qué manera el curso contribuye al logro de los objetivos del plan de estudios, las características del perfil de egreso y cómo se relaciona la materia con otros cursos. El aprendizaje previo. En él hay una condición básica para el logro de los objetivos del curso.
Se refiere al aprendizaje previo requerido para que el estudiante pueda realmente lograr el aprendizaje de la materia en cuestión. En ella se determinará ese aprendizaje previo requerido del estudiante. También es labor del profesor que hay que consignarlo en las cartas descriptivas. Los objetivos generales de las cartas descriptivas serían aplicar sistemáticamente una forma de programar los cursos a través de cartas descriptivas. Dice que tienen objetivos múltiples referidos a los estudiantes, a la institución, a los profesores, a los directivos educativos. A través de las cartas descriptivas, los directivos académicos podrán promover y encargar a los profesores la revisión, planeación y programación, preparación oportuna de los recursos que se imparten en sus áreas académicas semestre a semestre. El esquema de las cartas descriptivas les podrá facilitar a los profesores la tarea de revisión, planeación, programación y preparación de los cursos que impartirán en un periodo académico determinado por ellos. El beneficio de la preparación de los cursos a través de la elaboración de las cartas descriptivas lo recibirán aquellos a quienes van dirigidos los cursos, es decir, a los alumnos, haciéndoles de esta manera y posibilitándoles un aprendizaje más significativo y que puedan recabar más conocimientos. Al contar con las cartas descriptivas de todos los cursos, la administración académica podrá llevar a cabo las revisiones curriculares periódicas con información acumulada, actualizada y relativamente uniforme. La puesta en práctica de las cartas descriptivas favorecerá en suma importancia la superación del nivel académico, tanto de profesores como de alumnos, y el establecimiento de una cultura de trabajo profesional en la educación. Con esto finalizo el tema y subtema que me tocó abordar. A continuación, mis compañeros explicarán los siguientes. Gracias por su atención. Hola, yo soy su compañera María Guadalupe Sánchez Archundia y a mí me tocó el tema de delimitación de contenidos. La delimitación es acotar, reducir o precisar un tema o problema a estudiar. Se delimita a través de señalar el tiempo y el lugar específico o tema elegido. Para delimitar un tema es fundamental acceder a una panorámica sobre este tema general y conocer por qué es interesante. Puedes hacer preguntas para ir delimitando progresivamente tu tema hasta llegar a un resultado que sea adecuado para tu nivel y tu experiencia. Por ejemplo, si elegimos el tema de educación, pudiera ser la educación superior en México. Es un tema amplio y aunque demarca el sitio, el trabajo se llevaría varios años. Por tanto, si lo reducimos más, podría quedar así. La educación superior en el DF entre las décadas de los años 70 y 80, y todavía la podríamos precisar más. Y quedaría como la educación superior en escuelas públicas en el DF en los años 70. Delimitar un tema implica reducirlo para que al investigador le sea más fácil de controlar la investigación y hacerla viable. Además, con la delimitación se busca ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero. Por lo tanto, la delimitación del tema debe de ser muy concreta y dirigida de preferencia a contestar una sola pregunta específica. Otro tema, compañeros, que me tocó es el de métodos de enseñanza, los cuales son los componentes más dinámicos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
pues están basados en las acciones que realizan los profesores y estudiantes, los que a su vez comprenden una serie de operaciones dirigidas a lograr los objetivos propuestos en este proceso. Clasificación de los métodos de enseñanza. Entre las diversas clasificaciones existen acerca de los métodos de enseñanza basadas en el criterio de diferentes autores. Se podrían citar como ejemplos los siguientes. Según las vías lógicas de obtención de los conocimientos, son los métodos inductivos, deductivos y analíticos sintéticos. Según las fuentes de obtención de conocimientos o por la forma de percepción, son los métodos orales, visuales y prácticos. Según la combinación de los métodos de enseñanza y aprendizaje o binarios. En la actualidad, las clasificaciones más difundidas de los métodos de enseñanza son los siguientes. Según el grado de la participación del sujetoso de la interrelación profesor y alumno, entran los métodos de expositivo, trabajo independiente y elaboración conjunta. Según el grado de dominio o nivel de asimilación del contenido de enseñanza, son los métodos pasivos, reproductivos y activos o productivos, incluyendo en estos últimos los métodos problemáticos. La aplicación de los métodos de enseñanza en cada etapa del proceso de aprendizaje. Las investigaciones basadas en la teoría del aprendizaje como un proceso de acciones mentales han demostrado que este proceso se desarrolla por etapas, las que se pueden precisar de la forma siguiente. Como primera etapa tenemos la de motivación, la segunda de orientación, la tercera material o materializada. Como cuarta tenemos la oral o de lenguaje externo y por último tenemos la mental o de lenguaje interno. Bueno, compañeros, esos fueron mis dos temas y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Guadalupe Esquivel Caballero y hoy les voy a hablar sobre dos temas importantes dentro de la didáctica. Bueno, el primero son las actividades de aprendizaje. ¿Qué son? Las actividades de aprendizaje son las distintas tareas o ejercicios que una persona o un grupo de personas llevan a cabo con el propósito de hacer avanzar el proceso del aprendizaje. Estas pueden realizarse dentro o fuera del aula, de forma individual o de forma grupal como parte del programa de asignatura o al margen del mismo, por indicación del profesor o por iniciativa propia. Estas pueden adoptar diversas formas y contenidos a tenor del propósito particular que estas mismas persiguen. Bueno, estas pueden adoptar distintas formas y distintos contenidos a tenor del propósito particular que persigan. Estas pueden ser actividades del uso de la lengua en forma de interacción oral o escrita, de comprensión o producción de textos en ambos modos a la vez. Estas también pueden ser actividades de reflexión sobre algunos fenómenos de la lengua, de atención al significado, de atención a la forma o de atención bifocalizada en forma o significado, de dirección y control del proceso de aprendizaje, de creación y mantenimiento de un clima propicio al trabajo en grupo en el aula. También pueden ser de autoevaluación y coevaluación, de negociación de objetivos y contenidos. Esto quiere decir que estas actividades pueden ser como para fomentar la lengua del alumno, la escritura
o como el nombre lo dice, autoevaluación y coevaluación. Esto quiere decir que también estas actividades se pueden utilizar para medir el avance que va teniendo el alumno dentro del proceso de aprendizaje. Bueno, y algunas actividades, algunos tipos de actividades son actividades de exploración. Estas son actividades que generalmente generan un nuevo aprendizaje, que puede ser un nuevo concepto, alguna nueva fórmula, alguna regla o algún nuevo saber. Como por ejemplo, en la clase de ortografía exploramos las reglas de la letra S, por ejemplo. Para ello pueden investigar a través de un libro de texto o a través de una página web. Esto quiere decir que el alumno va investigando por su propio pie o alguna referencia que el profesor le dé. O sea, no sé, por ejemplo, el profesor le puede decir, pueden investigar en este libro o en esta página web y el alumno va explorando para buscar la información que le están pidiendo. Otro tipo de actividad es la actividad de aprendizaje sistemático. Por medio de la resolución de problemas APP, va más allá de una actividad de exploración de una noción puntual. Aquí se propone una situación y un problema muy complejo y requiere que el estudiante lleve a cabo varios aprendizajes integrados para resolver el mismo. Investigaciones por grupo en torno a diversos temas, como discusiones, lluvias de ideas en grupo, investigaciones de campo, producción individual o en grupos y exposición del tema ante una audiencia. Esto quiere decir que el alumno va a integrarse para resolver un problema mediante lluvias de ideas de otros compañeros o de sí mismo. Bueno, las actividades de estructuración. Dice, la importancia de las actividades de estructuración ha sido puesta en evidencia por numerosos trabajos de investigación al inicio, durante y después de haber introducido un nuevo concepto y poder vincularlo con uno ya visto anteriormente. Por ejemplo, si los estudiantes han hecho una investigación previa de los animales en peligro de extinción, se les puede pedir que comenten o hagan un esquema de cuáles son las principales causas de que estos animales se están extinguiendo y cuáles son las posibles soluciones. Esto quiere decir que el alumno va a investigar o va a tener que volver a leer si no comprendió bien el tema y poder hacer, no sé, su propio comentario, su propia explicación del problema o del tema que se está presentando. Las actividades de integración. Bueno, estas se destacan en la resolución de una situación, en la imagen de la situación en la cual se invita al alumno a ejercer su competencia. En particular, si la actividad de integración está orientada hacia el desarrollo de una competencia, por ejemplo, en este tipo de actividad, si se está estudiando en porcentajes, podemos plantear al alumno un ejercicio que integre los saberes de manejo de Excel, tecnologías, suma, restas y que además pueda tomar una decisión. Esto quiere decir que el alumno va a integrar lo que está aprendiendo con algún otro implemento para que pueda aprender también de esa, no sé, por ejemplo, ahorita con las tecnologías, como aquí bien lo dice, el manejo de Excel. Esto quiere decir que el alumno tiene que integrar lo que está aprendiendo en el aula, no sé, tal vez en la pizarra, ya es electrónica o de marcador aún. Tiene que integrar estos nuevos conocimientos a nueva plataforma para que él se vaya relacionando y integrando estos nuevos conocimientos que tiene y así vaya aprendiendo ambas cosas a la vez. Las actividades de evaluación. En medida que las competencias se instalan individualmente, es útil darle al alumno las herramientas que permitan tomar conciencia de la manera en que está aprendiendo y medir el camino que le queda por recorrer para instalar la competencia. Podemos tener y medir un resultado en
en cuántos aciertos y errores han tenido el estudiante. Esto quiere decir que en estas actividades de evaluación, este es un trabajo tanto del alumno como del maestro. Las autoevaluaciones, el mismo alumno se evalúa como él piensa que está aumentando ese nivel. O sea, si aumentó, está igual, cómo considera su trabajo, bueno, deficiente, malo. Y el profesor puede utilizar varias técnicas como lo son exámenes de diagnóstico, exámenes que evalúen sus aprendizajes, que evalúen los temas que han visto o encuestas tal vez. Y ya con los resultados de el profesor puede medir qué tanto el alumno está subiendo, está bajando, está, está muy bajo en sus aprendizajes y de esta manera el profesor va a tomar medidas para que el alumno aprenda o mejore. Bueno, esta es una imagen de cómo tal vez, no sé, también aquí entran los padres de familia, los profesores están poniendo actividades de aprendizaje a sus alumnos o a sus hijos. O sea, como les comento, o sea, este, estas actividades de aprendizaje pueden venir desde casa o dentro de la escuela misma y pueden ser en grupo o individualmente. Bueno, y el otro tema son los materiales didácticos. ¿Qué son? Son aquellos que reúnen medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Estos suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades y actitudes y destrezas. También se trata de medios materiales que permiten simplificar o facilitar las actividades de enseñanza-aprendizaje y que pueden ser entregados de forma física o virtual y van orientados a estimular y desarrollar el interés de los estudiantes. Son un tipo de recurso que funciona como guía a través del contenido de una materia. Bueno, algunas características de los materiales didácticos son que pueden ser adoptados para ser utilizados con o sin la ayuda del profesor. Es posible utilizarlo de forma individual o grupal. Este es versátil. Un material puede ser diseñado para diferentes contextos. Está orientado a motivar al alumno y su diseño debe despertar el interés y la curiosidad por el tema planteado. Es una fuente de información, plantea un ritmo de trabajo. Este también puede marcar el ritmo de evolución o el progreso del desarrollo cognitivo, las capacidades, los intereses y otros aspectos del estudiante. Otra característica puede ser que permite que el alumno sea capaz de desarrollar estrategias para evaluar, planificar y organizar su propio aprendizaje. Propone una revisión o reflexión de conocimiento propio, modifica esquemas y debe estar disponible para el momento en que se necesite. Bueno, algunas funciones de los materiales didácticos son: 1. Informar. Esto quiere decir que son el sostén del material relevante para la persona que hace el uso del mismo. Es importante que la información pueda ser comprendida con cierta facilidad. Cumple un objetivo. El punto de partida para elaborar un material didáctico es definir la razón o el objetivo que se necesita cumplir. Es decir, que aquí el profesor o el alumno, los padres de familia, tienen que tener en cuenta el objetivo que se quiere cumplir para que, de acuerdo a la manera en que se va a utilizar ese material, pueda el alumno comprender y cumplir ese objetivo que se está planteando. Es una guía entre la enseñanza y el aprendizaje. Este posee una estructura de contenidos que se apoyan tanto con el objetivo como con la sección de información estrictamente necesaria
que permite mantener una orientación constante en la ruta de la enseñanza y el aprendizaje. Incrementa la comunicación entre el alumno y el profesor. El material didáctico puede proporcionar herramientas para que los alumnos también participen y generen ideas en el momento de su clase. Busca relacionar las ideas con los sentidos. Los materiales didácticos pueden abarcar experiencias sensoriales como lo es el tacto, el gusto, el olfato, el oído o la vista, y así logran un aprendizaje más personal y significativo. Es decir, que los alumnos no todos aprenden de la misma manera. Cada uno aprende a su modo y a como, no sé, pues como aquí lo dice, ¿no? Puede ser, no sé, tal vez escuchando con canciones, o tal vez el alumno, le aprende, no sé, jugando. Aquí se utilizan diversos juegos. También, no sé, oliendo, tocando. O sea, cada alumno es diferente y debe de buscar la manera de que él aprenda, pero obviamente utilizando, pues sí, un material con el que él se apoye y él esté más activo y esté aprendiendo de igual manera. Los materiales impresos. Estos incluyen pues, el recurso impreso, como bien sabemos, los libros, los textos de lectura o de consulta, los diccionarios, las enciclopedias, revistas especializadas, guías, manuales, artículos, entre otros. Aquí también se pueden utilizar, no sé, periódicos o libros viejos para recortar. Esto complementando lo anterior que dije, puede, no sé, despertar al alumno a, no sé, su creatividad con el tacto. Materiales de área o espaciales. Estos suelen formar parte de los espacios específicos o pueden requerir un área delimitada para su uso. Algunos ejemplos son los juegos, los materiales de laboratorio, mapas gigantes, elementos deportivos como aros, pelotas, maquetas, herbarios y entre otros. Aquí son los materiales que no sé, que se utilizan puede ser fuera de la escuela para que el alumno se sienta libre, no sé, por ejemplo, en la materia de educación física que se utilizan los aros, las cuerdas para saltar, los balones, no sé, también los juegos de piso, o sea, como el avión y entre otros. Y los mapas gigantes es para, no sé, despertar al alumno su imaginación. Y los materiales para el trabajo, que son todos aquellos que se utilizan para realizar los trabajos dentro del aula y que apoyan el proceso de aprendizaje. Entre ellos están el cuaderno de trabajos, fichas, colores, lápices y demás recursos que se solicite en su contexto, es decir, lo que el profesor le solicita dependiendo a lo que se vaya a realizar en la clase. Pues en sí el cuaderno de trabajo, pues cada materia lleva un cuaderno donde el alumno va tomando apuntes y va realizando trabajos, ejercicios que el profesor le va pidiendo. Los colores, pues de igual manera, no se despiertan el interés del alumno por realizar sus apuntes, los lápices. Por ejemplo, en los niveles básicos de enseñanza como preescolar, el desarrollo de las habilidades para la escritura y el conocimiento de las formas y el lenguaje implica que los estudiantes aprendan a colorear, a dibujar, a hacer figuras o formas e identificarlas, como en el caso de las letras, y todos estos pasos son necesarios para que el niño aprenda a escribir y conocer el lenguaje escrito y a pronunciar bien las palabras. Los materiales para el docente. El material didáctico también puede incluir todos los recursos de los que se vale el docente para obtener o compartir información y mejora así su proceso de enseñanza, dependiendo del contexto, los materiales didácticos y el tipo. Y este tipo puede ser leyes,
bibliografías, manuales y demás, donde el docente, pues, de donde el docente se basa para hacer su planeación de la clase. Y los materiales electrónicos, que son aquellos recursos que están vinculados con los dispositivos, pues ahorita en la actualidad más con los dispositivos electrónicos y son transmitidos por esta misma vía. Información en la que en forma digital, como lo son archivos, documentos, imágenes, diapositivas, videos, audios, películas, documentales, entre otros. Así pues, integran la tecnología como tablets, computadoras, videopen, proyecciones, equipos de sonido, calculadoras, impresoras, etc. Pues como bien sabemos, antes eran pues escasos estos materiales dentro de las escuelas por los recursos o por falta de luz, por falta de internet, pero como sabemos, pues en la actualidad pues son los medios y los materiales más utilizados para dar las clases. Bueno, y esto sería todo de mi parte. Espero y les haya gustado. El tema es evaluación y bibliografía. Los criterios para la evaluación de las cartas descriptivas. La evaluación nos muestra la medida en la que logramos nuestro propósito. De igual manera, la evaluación implica no solo otorgar una calificación, sino ver en qué medida se están logrando los objetivos del aprendizaje. La carta descriptiva, así como cuando tiene un propósito de realizar una evaluación en curso según los temas que se estén recabando y siempre y cuando tenga todas las partes de la carta descriptiva. De esta manera se estaría obteniendo una evaluación correcta y podríamos interpretar cada parte de la carta como una forma o se podría decir que un sistema de evaluación porque son diferentes aspectos y también son diferentes partes de cada una de las cartas. También abarca uno de los temas muy importantes y que no se le da mucha relevancia porque no tienen una información muy relevante. Son los elementos de operación. Los elementos de operación pueden ser una sensación o sesión, anexa a la carta descriptiva, ya que brinda información que comúnmente se ignora. Por ejemplo, un ejemplo de ello serían las disposiciones generales, las recomendaciones, los acuerdos, los análisis. También puede ser el inventario de recursos como los recursos materiales, recursos disponibles, procesos de revisión, que es revisar, actualizar y modificar el programa, o en este caso sería el trabajo de que se estaría tratando la carta. Y también se podría editar el cronograma, que también puede ser lo más preciso posible. Una de las formas de bibliografía que se podría emplear en la carta descriptiva es algo muy sencillo. Se puede decir que es el apellido del autor, que es el nombre del autor, el año, el libro del que se sacó la información, la página o el párrafo. Un ejemplo sería Reyes, Germán, en 1998, y el libro es Cómo escribir bien en español. Ese es el tema o el nombre del libro. La página podríamos ponerla para 10 y el párrafo, no sé, el tercer párrafo. Es un ejemplo. Para concluir, la conclusión a la que he llegado, la carta descriptiva, en definición, es un documento que se utiliza para describir los contenidos ofertados en cursos, talleres o gestión de ámbitos académicos, que facilita la observación y el orden de los diferentes procesos de planificación en el desarrollo de las actividades entes implicitadas. A lo largo de la carta descriptiva,
Se irán desglosando las distintas etapas que marcarán el correcto desarrollo, los objetivos, marcar los contenidos impartidos de manera clara o ordenada, las políticas de actuación, retos a sistemas del aprendizaje, de seguimientos y de la evaluación final. Y en general, pues también retomaremos cómo se hace una carta descriptiva, que en sí primero es el propósito general. Como su nombre lo indica, se refiere a los propósitos del curso, los objetivos, contextualización y contenido temático, desarrollo de los temas, motivación y experiencia del aprendizaje, recursos de evaluación, bibliografía y observaciones. Y bueno, esto sería todo por concluirte la exposición y espero que le hayan entendido al tema y se les agradece por tiempo. Muchas gracias.